Hola queridos niños, que Dios me los bendiga. Estoy feliz porque una vez más Dios me permite estar delante de ustedes para poder enseñarles algo más de su palabra, ya que cada vez que abrimos las Santas Escrituras aprendemos algo nuevo. Así que vamos a orar para que Dios dirija nuestra mente y corazón y que cada uno de ustedes que están viendo esta lección puedan aprender mucho más de la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde por el fiel cuidado que siempre tienes sobre toda la humanidad. Gracias, Señor amado, porque yo sé que tú has cuidado durante este tiempo que no hemos asistido a la iglesia. Tú has cuidado de toda la niñez que llegaba a la iglesia. Yo sé que los padres se han dedicado a enseñarles de tu palabra, a amonestarlos en el amor tuyo, y yo sé que están siendo guiados por ti, mi Dios amado. Te pido que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Que estamos nuevamente reunidos para aprender una lección más en la cual vamos a aprender acerca de un rey. El tema de esta mañana dice, el rey arrepentido. Una vez más, el rey arrepentido. Ahora, bueno, ustedes van a querer saber por qué es arrepentido. Quiero hablarles acerca de el reinado de Manasés. Manasés, dice la Biblia, que tan solamente de 12 años él llegó a ser rey. Qué privilegio el que tenían algunos niños en los tiempos pasados, que de niños ellos llegaban a ser reyes. Que la vez pasada se recuerdan que yo les hablé acerca de un rey, pero muy bueno, ¿verdad? Que se llamaba Josías, y él entró a reinar de 8 años. Ahora les hablaré acerca de un rey que se llamaba Manasés, y él tan solamente tenía 12 años cuando entró a reinar, ¿verdad? La Biblia dice que reinó por 55 años en Jerusalén. Qué privilegio para él, ¿verdad? Haber tenido tanto tiempo para estar reinando en ese lugar. Como hoy en día ustedes se dan cuenta que los presidentes, ellos quisieran ser reelectos para continuar en el proyecto del trabajo de gobierno, ¿verdad? Y continuar, ¿verdad? Ellos sienten que los 4 años no les alcanzan para hacer nada y quisieran continuar, pero no es así, ¿verdad? Solo los reyes que están por muchos años, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que es un gran privilegio para estos jovencitos que entraron de niños a ser reyes, ¿verdad? Pero quiero explicarles que la Biblia dice que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Como sus antepasados habían hecho lo malo de adorar imágenes, de ser idólatras, ¿verdad? Porque adoraban imágenes que a Dios no le agradaban. Se tomó la molestia, hasta dice que de hacer altares en la casa de Jehová, algo que a Dios no le agradaba, porque él había dicho que no iba a apartar su pie de ese lugar, ¿verdad? Que no iba a apartar su pie de ese lugar y que él iba a permanecer ahí, su nombre perpetuamente. Era algo que Dios había hecho, que había pactado con su pueblo, que lo iba a hacer, pero el pueblo, los reyes que entraban no respetaban nada, ¿verdad? De esto, y empezaban a hacer cosas malas, cosas que a Dios no le agradaban. Como hoy en día nosotros vemos, nosotros como humanos quisiéramos que los presidentes que entran hicieran muchas cosas buenas, pero al contrario, cuando entran empiezan a hacer algo bonito que uno dice, este sí tenía buenas intenciones para nuestra nación, y nos ponemos felices. Pero al poquito tiempo empiezan a, como dicen algún dicho por ahí, va a sacar las uñas, ¿verdad? A hacer cosas que al pueblo ya no lo tienen contento, ¿verdad? Así actuaban los reyes, porque si nosotros nos ponemos a leer la Biblia acerca de los reyes que gobernaron en Israel, hay muy pocos reyes que hicieron lo bueno delante de Dios, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Manasés dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, como les decía yo, que empezó a hacer unos altares en los lugares altos para que la gente adorara imágenes que no debían de adorar ahí.
Inclusive dice la Biblia que también hizo una imagen, fundió una imagen de acera, la cual la fue a colocar en la casa de Jehová. Imagínense qué ofensa, qué abominación para nuestro Dios el que Manasés haya hecho esto, ¿verdad? En su reinado él pudo haber aprovechado y hacer tantas cosas, porque no estuvo 4 años ni 8 años, sino que estuvo por 55 años, tiempo en el cual él pudo aprovechar y hacer grandes cosas, pero buenas cosas que agradaran a Dios. Pero no fue así. Así que dice que también él hacía altares, ¿verdad?, para que adoraran a sus dioses las demás personas, ¿verdad? Y no a Dios, que de verdad se merecía todo, no, a él no le hizo nada. Dice la Biblia también que llegó al extremo de que sacrificaba niños y hasta sus hijos sacrificó. Los pasó por el fuego, dice la Biblia, o sea que los sacrificó. Porque antes dice que cuando hacían sacrificios, según la mentalidad de ellos, era de que al sacrificar un niño inocente, la sangre de ese niño iba a hacer que ese Dios reaccionara y actuara como ellos querían. Pero no era así, porque en realidad lo que estos dioses no podían hacer nada en absoluto, ¿verdad? Que no eran, son dioses, pero no son dioses reales, ¿verdad? Porque Dios solo uno tenemos, ¿verdad? Es nuestro creador del universo, y Él sí puede hacer grandes cosas, grandes maravillas en nuestra vida. Entonces nos podemos dar cuenta que eso era una gran ofensa delante de Dios, que aún en la casa de Él hubieran puesto esta imagen de acera, que Dios es un Dios celoso. Si tú has aceptado a Jesús en tu corazón y vas a la iglesia, qué alegría, qué bueno, ¿verdad? Porque le estás sirviendo desde niño y estás aprendiendo a tenerle temor, amor a su obra, ¿verdad? Sabiendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si tú te desvías por otro lado a servir a otras cosas, a hacer otras cosas que a Dios no le hará, Él es celoso, porque Él no comparte su gloria con las cosas de afuera, ¿verdad? Él quiere que tú y yo le sirvamos, le amemos con todo el corazón, ¿verdad? Haciendo a un lado todo lo que en este mundo nos llama la atención, ¿verdad? Que todo lo pecaminoso es malo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Entonces nos damos cuenta que el rey, dice la palabra del Señor, que excedió en hacer el mal. Ustedes han visto que cuando una persona excede en hacer cosas malas, tiene un mal paradero, ¿verdad? Un final malo, ¿verdad? Triste, lamentable, ¿verdad? Entonces ya Dios ya se estaba cansando de ver de todo lo que hacía. Dice que él trataba de adivinar los tiempos, de ver cómo iba a estar el tiempo en tal día, en tal fecha. Y esto no nos conviene a nosotros como seres humanos hacerlo. Dice que entonces él, como no podía de su propia mente, acudió a adivinos, a gentes que a Dios no le agrada nada de eso, ¿verdad? Que nosotros acudamos a los adivinos, consultaba a adivinos y a encantadores, dice. Entonces él se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios, hasta encender la ira de Dios. Esto tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nos tiene amor, nos tiene paciencia, de todo nos tiene Él, pero si llegamos al colmo como dicen, de los males, de que tanto que ya no, Dios puede tratar con nuestras vidas, y eso tenemos que tener mucho cuidado. Somos unos niños, pero que también, como les estoy hablando de un niño, va a un rey, pero era niño, ¿verdad? Entonces nosotros podemos llegar a hacer cosas que a Dios no le agradan y que en realidad le ofenden a Él, ¿verdad? Y ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros como padre, un hijo nos hace algo malo o nos contesta mal, muchas veces hasta dejamos de hablarle porque estamos tan molestos, tan enojados, o le damos un castigo. Igual es nuestro Padre Celestial,
porque Él no quiere que nosotros nos perdamos, sino que recapacitemos, que analicemos cada cosa que vamos a hacer en nuestra vida, ¿verdad? Si es agradable delante de Dios, va a ser agradable delante de todas las demás personas, ¿verdad? Y nosotros vamos a hallar gracia delante de Dios como delante de las demás personas que nos rodean diariamente. Eso es lo que queremos que aprendamos en esta tarde. Y como les decía, ¿verdad? Dice que la ira de Dios se encendió, se enojó tanto que mandó a llamar, por lo cual dice, trajo contra ellos, porque Dios les habló antes de hacer esto, que les voy a leer. Les habló al pueblo y a Manasés, pero ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, hicieron oídos sordos y siguieron haciendo lo malo como si no habían escuchado nada. Entonces dice, Dios se enojó y mandó a traer a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos, como ustedes han visto cuando agarran a un reo, ¿va? Lo toman ahí haciendo algo malo, robando, asaltando, matando, cualquier cosa mala, ¿va? Lo agarran así de las dos manos y ya no puede hacer nada. Así dio la orden Dios que fueran a traer a Manasés, porque ya era tanto lo malo que estaba haciendo, ¿verdad? Que abominaba el nombre de Dios. Y cuando él se dio cuenta que lo fueron a traer así, porque dice que fueron del rey de los asirios, los cuales prisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ahí van a hacer algo como justicia, el castigo que iba a llevar Manasés por estar haciendo tantas cosas malas. Y había incluido a muchas personas a hacer lo malo, ¿verdad? Incitado a hacer lo malo a las demás personas en lugar de darles buen ejemplo, porque recuérdense que el que está de líder es el que da el buen o mal ejemplo. Entonces así fue Manasés, y entonces dice que cuando ya lo llevaban preso y se dio cuenta que lo llevaban así, ahí sí se preocupó, se afligió, ¿verdad? Se angustió. Pero algo que me llama mucho la atención, que dice que cuando él se vio agobiado, en gran angustia, dice, oró, hizo algo muy especial, oró a Jehová su Dios, dice, se humilló. Cuando alguien se humilla, se postra en tierra, llora, grita, clama y suplica misericordia, ¿verdad? Así lo hizo Manasés. Reconoció que estaba haciendo lo malo delante de Dios hasta ese momento. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor que él oró a Jehová su Dios, se humilló grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. Eso fue lo más importante que pudo hacer en su vida Manasés. Reconocer que estaba haciendo lo malo y que iba a ser castigado grandemente, y dice que lloró amargamente, se humilló delante de Dios. Y lo bueno de todo, que sigue el verso 13 del segundo Crónicas, si tú quieres leer este pasaje de que te estoy explicando, el segundo de Crónicas 33 del 1 al 20. Ahorita te leo el versículo 13, dice, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Eso fue lo bueno de todo, ¿verdad? Que pudo hacer Manasés, que se arrepintió, le suplicó misericordia a Dios, y Dios le escuchó y le respondió y lo restauró. Qué lindo, ¿va? Cuando tú haces algo malo y vienes y acudes al Señor y le suplicas que te perdone, Él lo va a hacer. Luego, cuando él se dio cuenta que Dios lo había liberado ya de ese pecado, de ese castigo, entonces sucede que él empezó a reconstruir, a botar todo lo malo que había hecho y hacer algo nuevo, ¿verdad? Como dicen, borrón y cuenta nueva. Estaba haciendo todo nuevo, ¿verdad? Para honrar y glorificar el nombre del Señor. Los altares donde alababan a Dios, pero ya era para alabar a Dios, no a ídolos cualquiera, ¿verdad? Pero entonces, bueno, al fin del tiempo, que también se le llegó el tiempo de vivir en este mundo a Manasés, y murió, ¿verdad? Al fin murió.
Entonces nos damos cuenta que, pero Dios lo había perdonado, eso fue lo importante. Entonces quedó en su reinado su hijo Amón, se llamaba Amón. Eso lo encuentran en el verso 21 en adelante, y dice que él sí era ya comenzó a reinar, dice, de 22 años era Amón, el hijo de Manasés. Entró a reinar y 2 años reinó en Jerusalén. Fue tan poco, ¿verdad? Fueron 2 años, y dice que lamentablemente él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca lo que él no hizo fue humillarse y pedirle perdón a Dios como lo había hecho Manasés su padre. Vemos la gran diferencia entre alguien que se arrepiente de lo malo que ha hecho y entre alguien que sigue haciendo lo que le venga en gana y no tiene respeto al Señor, no lo reverencia, no le pide perdón, ¿verdad? Entonces, por lo cual vemos la gran diferencia, porque dice que al final a Amón lo mataron, ¿verdad? De ver de todo lo malo que estaba haciendo, lo mataron, y luego el pueblo mató también a esos que habían matado a Amón. Fue un gran desastre ahí, ¿verdad? Pero vemos la diferencia entre que el Manasés fue perdonado porque se humilló ante Dios, mientras que el otro lo mataron porque él no reconoció su pecado y no pidió perdón al Señor. Así que les animo que cuando ustedes hagan algo malo, le supliquen a Dios que los perdone, que tenga misericordia de ustedes. Y yo sé que el Señor es amoroso, ¿verdad? Y nos va a comprender y entender, pero si le confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos, dice su palabra. Así que el tema de esta mañana dice, el rey arrepentido, ¿verdad? Nuestro pasaje bíblico lo encontramos, si ustedes lo quieren escudriñar, en 2 Crónicas 33 del 1 al 20. Nos podemos dar cuenta entonces del texto. También dice, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Otra vez, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Así que cualquier cosa que tú tengas de problema o algún pecado, lo puedes confesar a Dios, que Dios siempre te va a escuchar. Esperamos que hayas aprendido algo del rey Manasés, de su reinado, de lo bueno y de lo malo, y lo bueno que hizo, ¿verdad?, al arrepentirse. Que Dios te siga bendiciendo en esta semana que comienza, que tengas una linda semana guiada por el Santo Espíritu de Dios, y que todos tus planes los pongas en las manos de Dios para que todo te salga bien. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.